Hola amigos, bendiciones para todos. Reciban un saludo cordial de su pastor y amigo Luis Franco desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión muy importante para mí, muy importante que trata de un tema muy especial. Y quisiera que habláramos acerca del tema: ¿el bautismo es trinitario o unicitario? ¿El bautismo es trinitario o unicitario? ¿Por qué lo pregunto? Bueno, porque todos sabemos, el pueblo cristiano, que pues hace muchísimos, centenares de años ha habido una controversia, y seguramente esta controversia permanecerá hasta el final de los tiempos, acerca de si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o en cambio, como dijera Pedro el día de Pentecostés, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Para esto quiero remitirme a los dos versículos en cuestión. Por ejemplo, vamos a mirar el Evangelio según San Mateo, y quiero que tomemos nota. O sea, que miremos con cuidado lo que dice la palabra. Yo sé que pues el pueblo de Dios conoce estos textos, pero hay detalles y hay cosas que a veces uno pasa por alto, y por lo tanto quiero que analicemos con detenimiento estos dos versículos principalmente. Dice el versículo 19 de San Mateo 28. Escuche esto, amigo y hermano. Son palabras del Señor. Son palabras puntuales del Señor. Y dice el Señor lo siguiente acerca del bautismo. Por tanto, id. Es una orden que le da el Señor a los apóstoles y les dice: y haced discípulos a todas las naciones. El Señor tenía una visión mundial. Quería alcanzar a la mayoría de gente en el mundo. Y dice lo siguiente: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dice, ya en momentos antes de irse al cielo, les recomienda a los apóstoles que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Luego les dice que a esos discípulos los deben bautizar. Y los deben bautizar en el nombre del Padre. Y hay una conjunción que une dos palabras, que en este caso para mí son dos personas: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entendemos que el Señor estaba dando la fórmula bautismal. Estaba poniendo en orden en qué nombre y en qué forma, y pronunciando qué fórmula ellos debían de bautizar a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes. Pero resulta que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, cuando ve a la multitud de los judíos arrepentidos, porque ciertamente el Espíritu Santo los tocó y están compungidos, dice la palabra, ellos preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro futuro, nuestro destino? ¿Por qué la pregunta? Porque ellos reconocen que han cometido un pecado. ¿Cuál pecado? Como el apóstol Pedro les dice: ustedes crucificaron y mataron al Señor. Pero ellos dicen: sí, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hay alguna esperanza? ¿Alguna salida? O sea, ellos se sintieron definitivamente perdidos, condenados. Entonces Pedro les dice en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos dos, digámoslo así, dos ponencias, por decirlo de alguna manera. Está Jesucristo dándonos la fórmula. Mire bien esa premisa, la fórmula. En Mateo 28, 19,
Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Será que los dos se contradicen? ¿Jesús y el apóstol Pedro se contradicen? Pues la verdad, en una mente infantil puede caber esa posibilidad de que el uno contradiga al otro. O sea, que Pedro contradiga al Señor Jesucristo, pero como el Espíritu Santo es quien maneja la obra y lleva todo en perfecta coordinación, pues eso nunca va a suceder y eso nunca es posible en el plan de Dios. Pero sí debemos de hacernos una pregunta. Y sabe que algo llega a mi mente en este momento, a mi corazón. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasaba por la mente del Señor? Amigo unicitario, seguramente alguno me estará escuchando o viendo. O algún amigo trinitario, alguna persona que cree como yo en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por consiguiente creemos que esta es la fórmula para el bautismo. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué estaría pasando por la mente del Señor cuando dijo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué estaría pasando por la mente del Señor? Pienso que es una buena pregunta. ¿Sería que el Señor estaba pensando en su Padre? ¿Sería que el Señor estaba pensando en el Espíritu Santo? Porque bastantes veces o en muchas ocasiones Jesucristo nos habló del Padre y el Señor nos habló del Espíritu Santo. Pues yo pienso que si Jesús manda bautizar en estos nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque algo tiene en su mente. ¿Qué puede tener en su mente? La relación que él tiene con su Padre, porque, hombre, en este momento no voy a dar versículos, porque, ¿para qué? Ustedes los conocen. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Juan, las epístolas de San Pablo, el apóstol Pedro, nos hablan de esa relación que tiene Cristo con el Padre. Entonces, cuando Jesús dice en el nombre del Padre, yo pienso, y ustedes analicen, Jesús estaba pensando en el que lo envió, en su Padre. Y cuando dice, y en el nombre del Espíritu Santo, estaba pensando en aquella persona que bajaría del cielo después de que él subiera. Él le iba a rogar al Padre para que lo enviara. Entonces él estaba pensando en el Padre, estaba pensando en él, que es el Hijo, y estaba pensando en el Espíritu Santo. ¿O qué creen ustedes? Porque estamos analizando y estamos preguntando. ¿O sería que Jesús no pensaba en el Padre como tal, ni en el Espíritu Santo como tal, ni en Él como tal, como una persona distinta al Padre y al Espíritu Santo? ¿Ustedes qué pueden pensar o qué podemos creer? ¿Que Jesús estaría pensando en tres formas? Porque eso es lo que se enseña en la iglesia unicitaria. Eso es lo que se enseña en esa área de la cristiandad. Que cuando Jesús dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está refiriendo a tres personas. Se estaba refiriendo a tres manifestaciones. A tres nombres simplemente. A tres títulos. De una misma persona. ¿Y de cuál persona? Del Señor Jesucristo. Ahora, analicemos esto. ¿Sería en verdad que Jesús estaba pensando en tres referencias nada más, en tres títulos, en tres nombres? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería que el Señor estaba diciendo, bueno, yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo? Y entonces, en esas tres áreas, en esas tres manifestaciones, ustedes se deben bautizar. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Tanto trinitarios como unicitarios estamos llamados a obedecer al Señor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las palabras de Cristo son para obedecerlas? ¿O las palabras de Cristo son para modificarlas? ¿O para añadirle o quitarle?
o decir, no, pues así no es de otra manera. ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que el cristiano 100% está comprometido y está obligado, digo obligado en el buen sentido de la palabra, a obedecer puntualmente la palabra de Dios. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Si Jesús se refería al Padre, una persona independiente de él, y al Espíritu Santo como otra persona, y los menciona en esa fórmula, hay que hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como algunos dicen, bueno, no, el Señor se refería a 3 títulos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Obedecemos o no obedecemos? Porque se trata de obedecer las palabras puntuales del Señor, no se trata de ignorarlas, se trata de obedecerlas. Precisamente el cristiano se identifica como cristiano porque vive para Cristo, obedece a Cristo, honra a Cristo. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. Y aquí está el Señor dando una orden. Entonces, si alguno dice, bueno, Jesús se estaba refiriendo a los 3 títulos. Entonces, ¿qué está diciendo usted como cristiano consagrado a Dios? Porque si es un cristiano que no anda comprometido con Dios, pues lo entiendo. Pero si usted es un cristiano que anda con Dios en obediencia y en amor a las palabras de Cristo, pues aunque usted diga que son títulos, usted está obligado y comprometido a obedecer las palabras de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo pienso y llego a la siguiente conclusión y lo hago con toda honestidad. Lo hago con toda sinceridad y, hombre, lo hago en el temor de Dios y dejando que el Espíritu Santo nos guíe para enseñar lo que yo puedo ver por la palabra. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Primeramente puedo ver que en las palabras de Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19, encuentro la fórmula para el bautismo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, encuentro la autoridad del bautismo. Estas 2 cosas no se contradicen. Por el contrario, la una complementa la otra. Mateo 28, 19, recuerde que son palabras del Señor. ¿Las vamos a obedecer o no las vamos a obedecer? Yo creo que la vamos a obedecer porque salió de la boca del Señor. Es un mandamiento del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí encontramos la fórmula del bautismo. Y en Hechos 2:38, ¿qué encontramos? Esto no contradice nada al mandato del Señor. En Hechos 2:38 lo que encontramos es que Pedro hace referencia a la autoridad del bautismo. ¿A cuál autoridad? A quien Cristo, a la autoridad que Cristo da para bautizar. O sea, Cristo es la autoridad del bautismo. Cristo fue quien mandó. Entonces, en Hechos 2:38 el apóstol Pedro hace referencia a la autoridad. Ahora, ¿y por qué les digo esto? ¿Por qué digo que Mateo 28, 19 es la fórmula y que Hechos 2:38 se refiere a la autoridad? O sea, reconociendo a quién mandó bautizar o quién mandó bautizar. Está ahí la autoridad. ¿Por qué digo que Mateo 28, 19 es la fórmula? Amigos, porque una fórmula es una fórmula. Cuando a usted le dan una fórmula, usted no la puede alterar. Pregúntese, ¿cuántas veces usted que en su vida cotidiana, en su vida comercial, en su vida laboral, en su vida intelectual, bueno, en tantas áreas de nuestra vida, usted maneja fórmulas? ¿Qué es una fórmula? Es una guía que debe de seguir al pie de la letra. Y si usted la cambia, usted dañó la fórmula. Y si dañó la fórmula, dañó el producto. Dañó el contenido, dañó lo que buscaba hacer. Ahora, ¿y por qué hay fórmulas? Porque uno necesita hacer cosas de calidad. Y se necesita una fórmula exacta para todo.
Para que el producto salga bien, para que en la vida las cosas salgan bien, entonces hay que ceñirnos a lo establecido por una fórmula. Entonces yo veo en Mateo 28:19 la fórmula. Y en Hechos 2:38 vuelvo y recalco, veo no solo en Hechos 2:38, y en esto quiero que analicemos un poquito. No solo en Hechos 2:38, sino en todo el libro de los Hechos donde se registra que hubo bautismos, ahí se refiere a la autoridad. O sea, se realza a la persona quien mandó bautizar, que es el Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de la fórmula, como una fórmula no se debe ni se puede alterar, porque si se altera la fórmula se daña el producto y no sale bien y no se honra como deben ser las cosas. Entonces yo puedo ver que en el libro de los Hechos, cada vez que los apóstoles bautizaron, hacen referencia a la autoridad, o el Espíritu Santo está haciendo referencia a la autoridad. O sea, resaltando el mandamiento de Cristo. Y ya lo van a ver ustedes. Por ejemplo, en Hechos 2:38 encontramos que Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo. Perfecto. Yo entiendo, por lo que les voy a decir más adelante, entiendo que Pedro está recalcando, repisando, remarcando la autoridad, las palabras de Cristo dichas en Mateo 28:19. Está diciendo, Cristo mandó bautizar y ustedes se van a bautizar obedeciendo a Cristo. Ahí está Pedro poniendo en firme la autoridad del bautismo dado por el Señor. Y lo menciona. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que una fórmula no se puede alterar por nada parecido, ni por un poquitico. Por mínimo que sea el cambio, no se puede alterar porque es una fórmula. Entonces aquí en Hechos 2:38 habla del Señor Jesucristo. En Hechos 8:16, cuando en Samaria están bautizando a las personas, dice la palabra que los bautizaban en el nombre de Jesús. Aquí, si Jesucristo fuera la fórmula que Pedro está implementando acá, aquí ya se cambió. Aunque usted me dirá, bueno, pero es la misma persona. Sí, a eso me refiero. Es la misma autoridad del bautismo. Jesucristo y Jesús es el mismo. ¿Qué es lo que se hace hincapié y qué es lo que se realza en estos bautismos del libro de los Hechos? La autoridad del bautismo, pero no se está ejerciendo una fórmula. O sea, no queda en evidencia la fórmula. Simplemente se está evidenciando la autoridad del bautismo. ¿Quién mandó bautizar? Es el Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Hechos 8:16 se dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Aunque es la misma persona, cambia un poquito. Jesucristo y Jesús. En Hechos 8:38, la Biblia nos cuenta del bautismo del etíope, de aquel hombre que vino de Etiopía, que era un eunuco, y vino a Jerusalén, bueno, y que regresaba, y se encontró con Felipe, y Felipe le habló el evangelio y todo aquello, y dice que el hombre sintió deseo de bautizarse. Pero aquí hay algo curioso, ahí no hay nada. Simplemente la Biblia registra que se bautizó, y nada más, ahí ya no menciona a Jesucristo, no menciona en el nombre de Jesús, no dice nada. Simplemente el Espíritu Santo deja el registro de que fue bautizado. Entonces no cuenta más. Resulta que en Hechos 10:48, cuando Pedro está en casa de Cornelio, dice la palabra que ellos recibieron antes del bautismo en agua, que es muy importante. El bautismo en agua, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dijo, bueno, pero si Dios les da el bautismo en el Espíritu, pues nosotros cómo vamos a impedirles el bautismo en agua. Entonces los bautizaron, y dice que los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta usted que hay una variación? Primero Jesucristo, luego en el nombre de Jesús, luego no aparece nombre.
Ahora en Hechos 10:38 se menciona algo distinto, en el nombre del Señor Jesús. Se está refiriendo a la autoridad del bautismo, porque ya sea que se diga Jesucristo, o el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesús, se está refiriendo a la misma persona. ¿A cuál persona? A la que mandó bautizar en Mateo 28:19. En el libro de los Hechos está recalcando en la autoridad del bautismo y no la fórmula. Es lo que el Espíritu Santo pone en alto relieve. Pero seguimos mirando. Hechos capítulo 16, verso 15. En el bautismo de Lidia no hay registro de cómo o en qué nombre lo bautizaron. Sabemos que lo bautizaron por mandato de Jesús y por la autoridad de Jesús. Ahí encontramos la autoridad del bautismo. Dato curioso, el carcelero de Filipos fue bautizado a medianoche y tampoco hay registro de que se utilizó para bautizarlo. Simplemente dice que fueron bautizados con toda su casa. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 5, vuelve y se menciona que aquellos discípulos que habían creído en el bautismo de Juan, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y por último, pues aunque hay más citas, pero dejemos hasta ahí, cuando el Señor le dice a Pablo que se bautice, Pablo dando testimonio, en el capítulo 22, verso 16 de los Hechos, él por su boca dice que el Señor le dijo que se levantara, que lavara sus pecados invocando su nombre. ¿Pero cuál nombre sería? ¿El nombre de Jesucristo? ¿El nombre de Jesús? ¿O el nombre del Señor Jesús? ¿O el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Entiende usted? Entonces, en el libro de los Hechos lo que está dando la Biblia a demostrar es que se está ahí hablando acerca de la autoridad del bautismo. ¿De quién mandó bautizar? En el libro de los Hechos no encontramos la fórmula. La fórmula la encontramos en Mateo 28:19. Y quiero que tenga esto en cuenta. Una fórmula no se puede alterar. La fórmula es la fórmula aquí y en cualquier parte de la tierra. Aquí y en cualquier parte del mundo, una fórmula es una fórmula. La palabra que Cristo dio en Mateo 28:19 es la fórmula para el bautismo. Pero en el libro de los Hechos no se deja registro de esta fórmula. Lo que está diciendo es, se está haciendo énfasis sobre la autoridad del bautismo. ¿Quién autorizó y quién mandó bautizar? Por eso se hace hincapié en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús. Se está haciendo referencia a la autoridad del bautismo, mas no a la fórmula. Tenga en cuenta este punto. Jesús mandó en Mateo 28:19, utilizando estas palabras, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Usted como hombre o mujer obediente a Dios, porque de eso se trata el cristianismo, obedecer a Cristo. Tenemos que hacerlo de esa manera. Jesús, estoy plenamente convencido, pensaba en su Padre. Se refería a su Padre, que es una persona diferente a él. Y se refería al Espíritu Santo, aquel de quien dijo que él rogaría al Padre para enviarlo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, vuelvo y digo lo del principio. Algunos dirán, no, son títulos. Jesús estaba refiriéndose a nombres. A una referencia de las tres manifestaciones de él como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Si usted cree eso, pero son palabras del Señor bautizarse, entre comillas, en esos tres títulos, ¿por qué no lo hace? ¿Acaso no estamos llamados a obedecer? Pero ya para terminar, hay un dato curioso. Hay un dato curioso. Y quiero que lo analicemos porque es que la palabra de Dios es para analizarla, meditarla y pensar. Es para no comer entero, sino pensar. Miren, el libro de los Hechos
cubre un periodo más o menos de 30 años en la historia de la iglesia. Después de que Cristo murió, de ahí en adelante, más o menos hay un periodo de 30 años que cubre el libro de los Hechos. Este punto es muy importante. 30 años, o sea que el libro de los Hechos se terminó, ese periodo, esa etapa del libro de los Hechos se terminó por ahí en el año 62, algo así, de la era cristiana. Pero hay un detalle muy relevante, y es que el Evangelio de Mateo se escribió aproximadamente por el año 70 después de Cristo, o un poquito más. Entonces, ¿esto no le dice nada a usted? Que Mateo, habiéndose escrito, después de haberse llevado a cabo todo aquel registro del libro de los Hechos, Mateo se queda con las palabras del Señor. Mateo era consciente y Mateo fue testigo y Mateo estuvo informado de todos los bautismos que hubo en el libro de los Hechos, porque él era un hombre de Dios y él escribió el Evangelio de San Mateo. ¿Y por qué, si fue que la cosa se cambió en el libro de los Hechos, que era en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo, por qué Mateo se mantiene después de todo aquel tiempo histórico de que ya pasó el libro de los Hechos, por ahí en el año 70 o un poquito más? ¿Por qué Mateo se mantiene con las palabras del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Mateo sabía que el libro de los Hechos hacía hincapié en la autoridad del bautismo, pero que en el fondo, en el momento de bautizarse en los creyentes, mencionaban la fórmula bautismal: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero piense, Mateo escribió su evangelio en el año 70 más o menos, después de que pasó el registro del libro de los Hechos. Y Mateo no menciona que era en el nombre de Jesús el bautismo, o en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, sino Mateo se mantiene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él sabía que el registro del libro de los Hechos era el registro de la autoridad del bautismo, pero que en el momento de bautizar mencionaban la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi amigo, espero que esta reflexión pues lo ayude, lo bendiga. Y si usted quiere obedecer al Señor, todavía tiene la oportunidad. Dios les bendiga, que pasen bien, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y espero que el Espíritu Santo traiga iluminación a sus mentes y a sus corazones. Bendiciones para todos.